La filosofía de la naturaleza en Aristóteles. Si nosotros nos preguntamos cuál es el orden psicológicamente más probable en el que las obras de Aristóteles fueron redactadas, debemos resumir indicando que presumiblemente sus escritos reflejan una emancipación progresiva de la influencia de Platón. El movimiento general de la obra aristotélica, podríamos decir, va de las cosas del más allá hacia un intenso interés por los hechos concretos de la naturaleza y la historia, con la firme convicción de que la forma y el sentido del universo no se hallará sino incluido en su materia. La clasificación aristotélica de las ciencias las divide en teóricas, que buscan el conocimiento por el conocimiento mismo, las ciencias prácticas, que miran el conocimiento como una guía para la conducta, y las ciencias productivas, aquellas que buscan el conocimiento para utilizarlo en la fabricación de cosas útiles o bellas. Las ciencias teóricas se dividen o se subdividen en teología o metafísica, el estudio de la divinidad, física y matemáticas. La física se ocupa de las cosas que tienen existencia separada, pero que no son inmutables, es decir, los cuerpos naturales, que tienen en sí una fuente de movimiento o reposo. Las matemáticas se dedica a aquellas cosas que son inmutables, pero que no tienen existencia separada, es decir, eh, los números, las figuras espaciales que no existen en el mundo real, pero que cualifican las sustancias. En la teología, más bien tenemos a aquellas cosas que poseen una existencia separada y que son inmutables, es decir, aquellas sustancias que existen libres de toda conexión con la materia. En esta encontramos que la principal sustancia pura es la divinidad. Pero estamos en la filosofía de Aristóteles, digo, filosofía de la naturaleza. Por eso tenemos que ubicarnos en la física, para comprender luego la metafísica, y no a la inversa, puesto que el gran esfuerzo del Aristóteles biólogo y conocedor de las cosas naturales lo llevan, asimismo, a comprender las cosas que van más allá, a decir de él, de las cosas naturales. La metafísica. La física trata de los cuerpos naturales en general, de la naturaleza común de todos los cuerpos que tienen en sí una fuente de movimiento. Es así como la física se presenta como la ciencia de la naturaleza. La materia y la forma de las cosas físicas son los elementos que pueden distinguirse con el pensamiento, pero no separado en la realidad. Es un esfuerzo de carácter epistemológico, es decir, la inteligencia tratando de descomponer para entender la realidad, según Aristóteles, que podemos hablar de materia y forma. Podríamos decir que ciertamente decir animal racional indica la esencia de los seres humanos. La materialidad sería nuestra animalidad y la forma, de alguna y fundamental forma, estamos pensando en la racionalidad. Pero la racionalidad no estaría separada de la materialidad. Los seres concretos son los que existen y es la inteligencia la que trata de descomponerlos analíticamente para comprenderlos. Es decir, para Aristóteles existe la cosa real. La materia, entonces, no existe jamás en estado puro, sino de manera informada. Es decir, en estado puro sería la materia primera. Pero la materia primera no tiene ninguna determinación. En consecuencia, ni existe ni podría ser comprendida o entendida, puesto que la inteligencia capta a través de la materia la forma o esencia de aquel objeto. Por eso se dice que es materia segunda, es decir,
materia informada, es decir, que posee una forma que la determina. Existe al menos, con forma o con los caracteres definidos, el éter, el fuego, el aire, el agua y la tierra, según Aristóteles. Estos son cuerpos naturales más elementales. Y si la forma existe algunas veces en estado puro, eso no puede ocurrir con la forma de las cosas físicas. Solo las formas puras, como la divinidad, es decir, las inteligencias que mueven las esferas, y quizá, tal vez, aunque no es contundente, hay que hacer conjeturas, la razón humana antes y después del periodo de unión con el cuerpo, puedan serlo. En segundo lugar, debemos señalar que la privación no es un tercer elemento incluido en la naturaleza de una cosa en tanto que ser. Cuando se estudia el devenir de las cosas, debemos entender la fase de la privación. Ejemplo, que un árbol no tenga visión no es una privación. Sería una privación en aquellos seres que por naturaleza tuvieran ojos para la visión, pudieran ver aún mejor. De aquí se desprende que en la física tengan gran importancia la privación, mas comparativamente mucho menos en la metafísica. Aristóteles incluye siempre en su concepción de naturaleza la noción de principio de reposo, y en efecto, los cuerpos celestes no tienen, según él, tal tendencia. La naturaleza es así un impulso innato al movimiento, dice Aristóteles. Que éste existe es evidente por la experiencia y no requiere demostración. Para Aristóteles, la naturaleza de una cosa consiste en esto más que en su materia, porque una cosa es lo que ella es. Realiza su naturaleza más plenamente cuando existe en acto, cuando alcanza su forma, que cuando no existe más que en potencia, es decir, cuando no existe más que como materia. Identifica habitualmente la naturaleza en tanto capacidad de movimiento con la naturaleza como forma. La forma entonces, o el principio de estructuración de una cosa material, es justamente aquello en virtud de lo cual ella se mueve, crece, cambia y llega al reposo al término de su movimiento. E inversamente, el poder de moverse, crecer y modificarse en un sentido determinado constituye precisamente la forma o el carácter de cada cosa. Junto a estos usos de la palabra naturaleza en Aristóteles, tenemos que reconocer un empleo de la misma en frases como, por ejemplo, comillas, la naturaleza no hace nada en vano, cierro comillas. Aquí naturaleza debe ser considerada no como un principio trascendental, sino como un término colectivo que abarca las naturalezas de todos los cuerpos naturales que actúan armoniosamente juntos, claro está. La física estudia no la materia de este o de aquel ser humano, sino el tipo de materia que se encuentra en todos los hombres y constituye el sustrato universal de la forma del hombre. Lo que Tomás de Aquino llamaría posteriormente, casi 2000 años, materia sensibilis communis, por oposición a la materia individualis. El papel del físico es estudiar entonces la naturaleza en los dos sentidos especificados más arriba, materia y forma, claro está. La física entonces debe estudiar a la vez la forma y la materia, pero este razonamiento sugiere que el estudio es primordialmente de la forma de las cosas y que ocupa de la materia solo en la medida en que es necesaria para la realización de la forma. ¿Cuál es la fuerza de esta consideración tan abstracta del contenido de la física en Aristóteles? Su objetivo es distinguir la física de las dos clases de estudios entre los cuales es intermedia o está en el centro, ¿no? Una a cada lado. Se debe distinguir por una parte la metafísica,
que es el estudio de la forma pura que existe separadamente, la divinidad. Pocas formas, a juicio de Aristóteles, existen como puras. La divinidad sería una forma pura. También insistamos en que las inteligencias que mueven los cielos, es decir, las esferas, y también la parte racional en el alma humana, es justamente una forma. La física no es el estudio entonces de la forma sola, sino de la materia sola, de la materia mejor aún informada, o de la forma en una materia. Siendo la naturaleza un principio del movimiento, Aristóteles pasa a considerar pues también de manera importante qué es el movimiento. Partiendo de allí, examina ciertas nociones implícitas en el movimiento. El movimiento continuo, y lo continuo se define con frecuencia como aquello que es divisible al infinito. El lugar, el tiempo y el vacío también se consideran como implícitos al movimiento. Aristóteles sostiene a la vez que la realidad y la continuidad del movimiento se dan. De acuerdo con él, no es una súbita sustitución de un estado por otro, sino un tránsito de uno al otro. El movimiento es la actualización de lo que está en potencia como tal. Es decir, que si existe algo que sea actualmente y en potencia como tal, es decir, que si existe algo que sea actualmente y en potencia Y, el movimiento es la actualización de esa cualidad Y. El movimiento llamado construcción de una casa, por ejemplo, consiste en hacer que los ladrillos y la mezcla que sujetan esos ladrillos puedan pasar a formar de una casa, es decir, que pueda llegar a ser una casa, que pasen realmente a formar una casa. Del poder al ser, o del poder ser al ser realmente la casa. El movimiento en general, pues, es la actualización de lo potencial. Así, la forma parte, de alguna u otra forma, en cuanto a naturaleza del movimiento, el hecho de que lo potencial se haya convertido en un devenir actual. Esa es la diferencia entre movimiento y actividad. En cada momento de la actividad, la potencialidad es completamente eliminada y transformada en actualidad. En el movimiento, la transformación no es completa hasta que el movimiento haya terminado. En otras palabras, el movimiento difiere de la actividad como lo incompleto de lo completo. O, para expresarnos de una manera más libre y quizás más sencilla, el movimiento es la actividad incompleta y la actividad es el movimiento completado. El movimiento entonces no puede ser calificado simplemente, simpliciter, como potencialidad o como actividad. Es una actualización, pero una actualización que implica su carácter de cosa incompleta y la continua presencia de la potencialidad. Los elementos implícitos en el cambio son, es decir, el tránsito de la potencia al acto o el cambio de lugar o locación, ¿cierto? Lo que produce el movimiento, lo movido, hablo, insisto, de los elementos implícitos en el cambio, el tiempo durante el cual es movido, aquello de donde parte aquello hacia donde se mueve. Estos dos últimos dos elementos no incluyen solamente los lugares implícitos por la locomoción, sino los dos caracteres sustanciales implícitos en la generación-corrupción, los dos tamaños implícitos en el crecimiento y disminución, las dos cualidades implícitas en la alteración. En esta línea, el tiempo no existe como un todo dado infinitamente, pues no está en la naturaleza de sus partes coexistir. Pero, a diferencia de la extensión de la materia, el tiempo es potencialmente infinito desde el punto de vista de la adición, ¿no? Al minuto le sumamos otro minuto y así sucesivamente, horas, etc. El tiempo, como la extensión,
es infinitamente divisible, pero no infinitamente dividido. El número es, como el tiempo, potencialmente infinito desde el punto de vista de la división, como acabamos de señalar. A diferencia de la extensión y el tiempo, no es divisible al infinito, porque es discreto y la unidad constituye un límite a esa divisibilidad. El tiempo es, según Aristóteles, comillas, el número del movimiento respecto del antes y del después, cierro comillas. Es decir, porque distinguimos el más y el menos por el número, el más y el menos del movimiento por el tiempo. Pero el movimiento es número, no en el sentido de que por él numeremos, es decir, en el sentido de número puro, sino en el sentido de lo que es numerado, es decir, que es el aspecto numerable del movimiento. El tiempo no se acabará jamás, según Aristóteles, porque el movimiento no desaparecerá nunca y porque cada hora es por su naturaleza el comienzo de un futuro y así como el fin de un pasado. Aristóteles plantea, sin responderla muy claramente, una cuestión importante cuando se pregunta si el tiempo existirá en ausencia del alma. Se puede sostener, señala, que si no hubiera nadie que contara qué habría, entonces no habría nada que pudiera ser contado y que por tanto no habría número. Todo lo que se podría decir entonces no sería el tiempo, sino su sustrato, es decir, el movimiento. Más aún, que el movimiento existirá, pero no tendría o no tendrá aspecto mensurable.